Yo crié a mi sobrino durante 12 años. Luego mi hermana apareció y le dijo, cuando yo 43 faradios tenía 18 años, y mi hermana 47 faradios, tenía 22. Ella tuvo a mi sobrino, llamémoslo Luke, con su entonces novio, ahora esposo. Mi hermana y su esposo no tenían ningún interés en Luke cuando nació, así que yo asumí el papel de cuidarlo. Le pedí a mi abuela, es un ángel, que lo cuidara, mientras yo estaba en mi último año de secundaria, a cambio de limpiar y cocinar para ella los fines de semana. Mis padres tampoco ayudaban mucho. Me daban unos $100 al mes para Luke. Y si tienes un hijo sabes que eso no es nada. Mi abuela y yo éramos las únicas que lo cuidábamos. Un año después de graduarme de la secundaria, me echaron de la casa junto con mi sobrino porque mis padres, mi hermana y su esposo, no querían lidiar más con nosotros. Mi hermana dijo que deseaba no haberlo dado a luz. Inmediatamente fui con mi abuela y acudimos a un abogado de derecho familiar. Obtuve la custodia y mi hermana y su esposo firmaron la cesión de sus derechos parentales a mi favor. Viví con mi abuela y, cuando iba al Community College y trabajaba medio tiempo, ella cuidaba a mi hijo Luke. Fue mucho trabajo, especialmente cuando mi abuela falleció cuando mi hijo tenía 6 años. Mi abuela me dejó el 90% de sus cosas en su testamento, lo que provocó que mis padres y mi hermana se acercaran con falsas intenciones para verme a mí y a mi hijo y reconectar. Eso no duró mucho. Y les dije que o se comportaban bien, o no volverían a vernos. Mi papá decidió realmente reconectar con nosotros, y ahora somos cercanos. Mi mamá y yo casi no hablamos, pero trata bien a Luke. Cuando Luke tenía 8 años, tanto mi hermana como yo quedamos embarazadas. Y fue entonces cuando mi hermana decidió que quería recuperar a mi hijo y empezó a decirle que mi esposo y yo ya no lo amaríamos cuando llegara mi hijo de verdad. Mi esposo conoció a mi hijo cuando tenía 5 años. Ya llevábamos un año juntos antes de que lo conociera. Mi esposo trata a Luke como suyo. Nos casamos cuando mi hijo tenía 7 años y lo adoptó cuando tenía 9. Con su permiso, descubrimos que mi hermana estaba diciendo esas cosas cuando un día Luke rompió en llanto pidiéndonos que no lo abandonáramos. Le aseguramos que eso nunca pasaría y nos contó lo que mi hermana y su esposo le decían. Luke sabe que no es mi hijo biológico, pero es mi hijo. Después de eso, volví a cortar contacto con mi hermana y su esposo. Hicimos terapia familiar y terapia individual para mi hijo. Cuando nació mi segundo hijo, un embarazo, 2 hijos, dejamos claro que nuestro amor por Luke no cambiaba. Unos 2 años después, cuando mi hermana volvió a contactarme, decidí mantener contacto mínimo con su aprobación y la de mi esposo. Mi esposo y yo vivimos cómodamente, mientras que mi hermana y su esposo a veces tienen dificultades económicas. Mis hijos hicieron actividades extracurriculares, recibieron los regalos que querían, y hacíamos un gran viaje familiar en verano. Mi hermana no podía permitirse mucho, así que cuando mi sobrina tenía alrededor de 9 años, empezó a insinuar que yo debía pagar esto o aquello para ella, pero le dije que no era mi responsabilidad. Le daba los regalos que quería, y la sacaba de vez en cuando, pero no al nivel trato a mis propios hijos. Ahora mi segundo hijo está por cumplir 17, y mi esposo y yo hablamos de comprarle un carro sencillo como primer auto. Hicimos lo mismo con Luke, cumplió 17. Mi sobrina también va a cumplir 17. Al parecer, mi hermana le dijo que ella también tendría un carro. El problema es que mi hermana no puede comprarlo. Así que me pidió que lo hiciera yo. Le dije que no iba a comprarle un carro, que yo no le prometí nada, y que no era mi obligación. Mi hermana se enojó y dejó de hablarme por un tiempo. Cuando llegó el cumpleaños 17 de mi hijo, lo sorprendimos con un carro. Unos días después, mi sobrina me llamó gritando y llorando, preguntándome por qué la odiaba y por qué no la trataba igual que a su hermano. Con calma le expliqué que las cosas eran diferentes. Su hermano es mi hijo y ella es mi sobrina. Soy su tía y nada más. Como tía, mi papel es dar regalos de cumpleaños, regalos de Navidad y estar presente cuando importa, nada más. Que su hermano siempre será más para mí de lo que ella jamás será. Entonces empezó a gritar que yo era injusta y colgó. Mi hermana me llamó para regañarme diciendo que debía hacer más. Le respondí que si no le hubiera prometido un carro o mi dinero a su hija, nada de esto habría pasado. Han pasado unos días y estoy recibiendo llamadas de algunos familiares y amigos de mi hermana llamándome perra y otras cosas. Me siento mal porque mis hijos crecieron con más y quizá podría haber ayudado más. Entonces,
Soy la mala por lo que le dije a mi sobrina. Actualización. Gracias por los consejos. Realmente aprecio todo lo que dijeron. Primero quiero aclarar algo. Nunca permití que mi hermana lastimara a mis hijos como algunos piensan. El contacto mínimo era por mi sobrina, y nada más. Cuando se acercaban, cumpleaños o fiestas, hablábamos solo de eso. Cuando recogería a mi sobrina, llamémosla Emily, cuánto tiempo se quedaría, y cuándo la regresaría. Mi hermana nunca cuidó a mis hijos, nunca estuvo en mi casa, y nunca habló con ellos sin que mi esposo o yo estuviéramos presentes. Otra razón para mantener una relación civil era que Emily y mi segundo hijo, llamémoslo Justin, iban a la misma escuela. Así que en eventos escolares coincidíamos. Antes de lo del carro, mis hijos y mi sobrina tenían buena relación. Justin y Emily eran cercanos, y Emily y Luke tenían una relación amistosa. Siempre me aseguré de que mis hijos estuvieran cómodos con el nivel de presencia que mi hermana tenía en sus vidas, que básicamente era inexistente salvo algunos eventos escolares y grandes reuniones familiares. Suscríbete. Actualización. 2 días después de la llamada de Emily, decidí llamarla para vernos en un parque cerca de mi casa. Se veía un poco cansada. Le dije que no quise herirla, pero debía entender que no es mi obligación porque no soy su madre. Dijo que lo entendía, pero que sentía celos de que Luke y Justin tuvieran todo lo que querían. Le aclaré que primero, Luke no es su hermano sino su primo. Segundo, que mis hijos no reciben todo lo que quieren. Trabajan por ello, sacan buenas notas, hacen tareas del hogar, y se portan bien en general. Le pregunté la verdadera razón de su comportamiento, porque antes no había problema. Empezó a llorar diciendo que no era justo que ellos tuvieran todo, y ella casi nada, que Luke tuvo suerte al ser adoptado por nosotros, que ella también merecía lo mismo porque es familia, y yo debía cuidarla también. Le respondí que es parte de mi familia, pero no es mi hija. La quiero, pero no es mi responsabilidad. Me dijo que aunque sus padres la cuidan a veces, se siente como una obligación, que cuando ve cómo criamos a Luke y Justin siente celos porque nosotros no los tratamos como obligaciones, que somos una familia unida, que resuelve problemas juntos, que aunque la incluía en salidas, siempre era la que tenía que irse, y se sentía en segundo lugar, que si adopté a Luke, también debía adoptarla a ella. Le dije que entendía sus sentimientos, pero no iba a tratarla como hija. No la crié, aunque la quiero. Conseguirle un carro es trabajo de sus padres. Se enojó más, y se fue diciendo que no me importaba. Le envié un mensaje, diciéndole que sí me importa, pero no soy su mamá. Después hablé con mi esposo, y decidimos cortar todo contacto con mi hermana. Ella preguntó cómo hablaría con Emily. Le dije que casi es adulta, y puede contactarme si quiere. También preguntó si le compraría el carro. Le dije que no, que es su responsabilidad, como madre, actuar como tal. La bloqueé. Al día siguiente mi mamá me llamó, diciendo que debía darle dinero a Emily para el carro. Me negué y colgué. Luego hablé con mi papá, y él cree que tengo razón. Mi papá vino a casa el miércoles, muy molesto. Mi mamá le dio a mi hermana una gran parte del fondo de retiro. Eso provocó una gran pelea entre ellos, y mi papá se fue a un motel por un tiempo. Ahora estoy sin contacto con mi hermana y mi mamá, y con contacto mínimo con mi sobrina. Actualización 2 meses después. Una semana después del post hablé con Emily en mi casa a solas. Me pidió disculpas llorando. Hablamos de sus padres. Su papá trabaja 2 empleos, y su mamá suele aislarse. Dijo que no se siente descuidada, pero que hay muchas discusiones por dinero, y a veces se siente como una obligación con que sabe que la quieren. Sobre el dinero del retiro, dijo que pronto irían a comprar un carro. Admitió que llamó hermano a Luke para manipularme. Sabe que biológicamente son hermanos, pero legal y en la práctica son primos, y siempre lo serán. También sabe la verdad sobre la adopción porque su papá se la contó sin suavizarla. Luke la ve solo como prima. Para él solo tiene un hermano, Justin. Le ofrecimos pagarle terapia. Mi esposo estuvo de acuerdo. Dijo que lo pensaría. También le propuse tener salidas divertidas los sábados. Aceptó emocionada. Fuimos a un restaurante que quería probar, y luego a una librería. Le compré algunos libros. En la segunda salida tuve que cancelar porque Justin terminó hospitalizado por un fuerte ataque de asma tras un entrenamiento de fútbol. Estuvo hospitalizado de viernes a domingo. Cuando le llamé para cancelar, empezó a gritar que nunca me importó, y colgó. Le envié un mensaje explicando lo ocurrido, y que reprogramaríamos, pero no respondió. Dejé de insistir. 2 días después,
Mientras estábamos fuera en una noche familiar, vecinos llamaron diciendo que alguien estaba vandalizando uno de nuestros autos. Era el carro de Justin. Rayones, abolladuras, pintura y 2 ventanas rotas. En las cámaras, se veía claramente a Emily y otra persona. Mi esposo entregó el video a la policía y Emily y su amiga fueron arrestadas al día siguiente. Mi hermana y mi mamá vinieron gritando que arruinaba su vida y que retirara los cargos. Si la amaba. Mi esposo insiste en no retirarlos. Y Justin y Luke están de acuerdo. Hablé con Luke sobre todo. Dijo que ya está harto. Y que lo mejor es cortar contacto con todos. Incluso con Emily. Porque es igual que su mamá. Así que cortaremos contacto con todos, excepto con mi papá. Suscríbete.